Quizá ni siquiera existo en el futuro del que tanto me preocupo ahora. ¿Por qué damos por hecho que existirá el mañana? ¿Por qué dedicamos nuestra existencia a buscar una explicación trascendental de la vida, creer en un orden divino del universo o vivir esperando una recompensa que solo sabremos si existirá luego de soltar nuestro último aliento? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la fugacidad y absurdidad de nuestra existencia? ¿Qué pasa cuando aceptamos que tal vez no haya ningún sentido? Bueno, empecemos hablando sobre mí, porque este canal tiene mi nombre o mi seudónimo, que es Valima, así que es válido hablar sobre mí. Y dentro de los datos interesantes y no interesantes que vas a escuchar sobre mí, me gusta mucho esta película que es Pesadilla antes de la Navidad, de Tim Burton. En realidad me gusta mucho Tim Burton, el género, el director, en general me gusta mucho Tim Burton como concepto. Ahora sí, empecemos con el tema principal de este video, que es el absurdo, lo absurdo de la vida. Y para entrar en el terreno de este tema, que no es muy complejo en realidad, es un tema que creo que podemos tocar tranquilamente, ligeramente en este canal, en general en cualquier conversación con amigos, voy a introducir un concepto, un término, que es el absurdismo. El absurdismo, según Albert Camus, que es un filósofo francés, es esta contradicción que existe entre el hombre buscándole un sentido a la vida, al universo, y la carencia de sentido que tiene el universo. Es decir, nosotros estamos como obstinados en encontrarle cierto sentido, cierta lógica a la vida, ya sea a través de una religión o a través del espiritualismo, etcétera. Y aparentemente el universo, por otro lado, carece de este sentido, carece de esta trascendencia. Entonces, cuando estas dos realidades se confrontan, surge cierto divorcio, cierta contradicción. Y bueno, este filósofo no ve eso como algo negativo, sino que él nos dice que debemos aceptar ese absurdismo, debemos aceptar ese absurdo, debemos aceptar que no hay sentido, que no hay trascendencia y entregarnos a la vida, a vivirla plenamente, siendo conscientes de que no hay más, no sabemos, no podemos saber, escapa totalmente de nuestras manos el poder encontrarle un sentido al universo. Porque una vez que cerramos los ojos, todo acaba y nosotros podemos como tentar, ¿sabes? Como podemos crear hipótesis acerca de lo que pasa más allá de la muerte, pero no se puede afirmar nada de lo que no se conoce. ¿Y qué es lo más desconocido que hay en este universo si no es la muerte? Nadie conoce la muerte, nadie ha muerto y ha regresado y nos ha contado, no, todas esas personas que fueron y regresaron de la muerte aparentemente en realidad no han muerto, no han muerto. Y precisamente para Camus, esta aceptación del absurdismo de la vida es una especie de rebelión que nos va a permitir disfrutar con mayor libertad y conciencia nuestra propia existencia. Bueno, entonces esto es el absurdismo para este filósofo francés. Y si quieren ahondar un poquito más en el tema, él tiene un texto, un ensayo que se llama El mito de Sísifo, y ahí ahonda más en este tema del absurdismo. Si es que si quieren saber mucho más de eso, ahí está, ¿no? Esa referencia. Sin embargo, en este video no vamos a desmenuzar con mayor profundidad esta tesis, este discurso que tiene Albert Camus sobre el absurdismo, sino que me ha parecido interesante más bien extraer algunas ideas para poder explicar mi propia experiencia acerca, o mi propia opinión acerca del sentido de la vida y cómo es que, y qué es lo que yo pienso acerca de cómo vivirla plenamente. Desde hace más o menos un par de años, un poco más, desde que se terminó de formar mi lóbulo frontal, pienso mucho y me fijo mucho en cuando una persona habla, cuando conozco a una persona, ya sea como personalmente o escucho hablar a personas en internet o en la vida real, es que las personas
en general, me incluyo, vivimos, unas más que otras, obsesionados y obsesionadas con lo trascendental, ya sea de manera religiosa, espiritual o desde el escepticismo. Creo que estamos obsesionados con el hecho de encontrarle un valor a aquello que no es perceptible, a aquello que no es palpable, como vivimos nuestro día a día esperando que haya algo más allá de aquello que podemos ver, que aquello que podemos experimentar. Por ejemplo, eso, ¿no? La muerte. La muerte es un tema que gira mucho en torno a lo trascendente y realmente no conocemos nada acerca de la muerte. Nadie en este mundo puede hablar, que esté vivo, puede hablar sobre la muerte y alguien no vivo no puede hablar. Entonces, a eso me refiero. Y otro ejemplo con esta obsesión en lo trascendental, esta obsesión con encontrar sentido, ¿no? En la vida es eso mismo. Como a veces cuando uno pasa por experiencias no agradables, hay personas a las que les reconforta y nos reconforta, porque en un momento yo también lo he sentido, lo he vivido y he conectado de esa manera. Saber que cierto dolor, cierta adversidad, cierto problema que estamos pasando en este momento va a valer la pena porque en un futuro vamos a ser recompensados de alguna manera. Y es eso, como queremos encontrarle el sentido a todo. Incluso en el mañana estamos más preocupados en qué vamos a hacer mañana, en qué vamos a sentir mañana, qué vamos a pensar mañana, que nos olvidamos de disfrutar el día de hoy, que nos olvidamos de disfrutar el presente. Y aquí quiero insertar el meme de Jake Gyllenhaal que dice, a veces estamos tan preocupados pensando en ese mañana en el que ni siquiera sabemos si vamos a existir. Y creo que eso resume muy bien lo que quiero expresar, pero quiero profundizar un poquito más en eso. Y es en este punto, viendo este meme, viendo este quote, que me surge la pregunta cargada de frustración y de impotencia por no poder entender. ¿Por qué estamos tan obstinados en encontrarle un sentido al universo? Si nuestra propia existencia no es más que una partícula y una partícula fugaz en la historia del universo. Nuestro antropocentrismo nos lleva a creer que nosotros, siendo tan insignificantes, podemos llegar a realizar o a lograr algo tan trascendental como encontrarle ese sentido al universo. Y es en este punto en el que regreso a lo que nos decía Albert Camus, el tema de abrazar lo absurdo, de aceptar nuestra absurdidad, nuestra insignificancia y el hecho de que no vamos a poder encontrarle un sentido a la vida porque simplemente está fuera de nuestras posibilidades, de nuestro alcance. Entonces, eso, ¿por qué no simplemente abrazamos nuestro absurdo, el absurdo en general de la vida y nos revelamos, empezamos a dejar de estar enfocados en el final, en la muerte, en a dónde vamos a parar y nos ocupamos más de disfrutar el proceso, el viaje en sí mismo que es nuestra existencia, nuestra conciencia, nuestras experiencias, nuestra manera como nos relacionamos con el mundo. Bueno, de eso básicamente quería hablar en este video. Después de haber renegado, después de haberme obstinado, yo también, después de haber estado en terquedad acerca de mi incapacidad de poder comprender por qué las cosas son como son, por qué las personas actuamos como actuamos, quiero mencionar que no es que yo esté en contra de la fe. Mejor dicho, a veces como ese deseo de creer en eso que es invisible, en eso que no se puede ver, en eso que no se puede palpar, también podría ser definido como fe. Y por lo contrario, yo creo que la fe es un pilar muy importante para poder vivir plenamente. Es uno de los ingredientes principales para poder empezar a prepararnos en vivir con libertad y con conciencia nuestra vida de la manera más efectiva, ¿sí? Aprecio mucho a las personas que tienen fe. Yo tengo mucha fe
en algún momento de mi vida no la tenía. A través de mis vivencias, de mis experiencias, pude realmente conectar con aquello que es la fe. Pude realmente darle un significado y entender que muchas veces lo único que nos queda es la fe. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es aquello que nos, que nos permite seguir? ¿Qué es aquello que nos sigue empujando? ¿Acaso no es la fe? La fe en creer que va a haber un momento en el que todo mejore, un momento en el que, nos vamos a sentir recompensados, en el que nos vamos a sentir aliviados. ¿Acaso no es la fe? Cuando uno lleva terapia durante mucho tiempo y a veces como llegas, hay etapas en las que sientes que nunca vas a cambiar, que nunca vas a mejorar, que siempre vas a seguir siendo el mismo o la misma. ¿Qué es aquello que nos permite seguir? ¿Acaso no es la fe? La fe es un concepto que definitivamente yo considero que endulza, que mejora, que hace más agradable nuestra existencia, nuestro paso por la vida. La fe nos da esperanza, nos permite creer en lo que está más allá de lo que en este momento podemos percibir. La fe en creer que aunque no puedas ver los resultados en este preciso momento, si sigues con esa disciplina, si sigues con ese deseo de mejorar, con ese deseo de hacer lo que quiera que estés haciendo, con ese amor que tienes por lo que estás haciendo, vas a poder ver los resultados en un futuro. Y de eso no tienes seguridad. No hay una manera lógica, razonable que pueda explicar o que pueda asegurarte que aquello va a pasar, que vas a llegar a ese objetivo, que vas a llegar a cumplir con esas metas, pero es la fe la que te permite creer en eso, la que te da esa seguridad inexplicable. Y si por un lado tenemos a esta obsesión por encontrarle sentido a todo, por encontrarle sentido a la vida, por encontrar trascendencia en el universo, por el otro lado tenemos el aceptar que no hay sentido, el aceptar el absurdismo, pero desde una manera extrema, desde el polo totalmente opuesto, que sería como sentir y pensar que el mundo no tiene nada que ofrecernos y que no vale la pena seguir. No quiero decir la palabra porque luego me ponen un mensaje aquí en YouTube, ¿no? El renunciar a seguir, que significa el desuscribirse de la vida, literalmente, no puedo decir la palabra. Entonces, entre esos dos polos que son el extremo de buscar lo racional, buscar el sentido, buscar la explicación del universo y el renunciar a buscar uno porque se acepta que no existe, que ya no hay sentido ni hay valor en seguir viviendo eso y renunciar a ello. En medio de esos dos opuestos, me parece, y es mi opinión, y me gusta creer y me agrada creer que está la fe. La fe es eso que no podemos explicar, pero que en lugar de conducirnos al lirismo o a la miseria, nos lleva hacia algo más positivo y más grande que nosotros. ¿Y qué es lo más cercano que podemos tocar, que podemos materializar de la fe? La fe creo que se manifiesta en la confianza que tenemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades y nuestra perseverancia por seguir con aquello que nos importa y que realmente deseamos. La fe también se puede ver y se puede sentir cuando confiamos en la bondad de otras personas, confiamos en la sinceridad de nuestros semejantes sin tener garantía alguna de que sea así. Yo siento que la fe es el aceptar que no tenemos las respuestas para todo, pero aún así confiamos en que todo va a estar bien. La fe la siento como eso que me sostiene cuando estoy a punto de romperme, cuando estoy a punto de soltar y estoy muy cansada. Bueno, ahí la siento, ahí siento la fe. La fe también es enfrentar ese miedo, enfrentar el dolor, la soledad, sentir que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y finalmente la fe es esa intuición que nace del amor. Bueno, es así como yo siento la fe. ¿Cómo sientes la fe